Ya estamos de vuelta acá en Página 13, las conversaciones al final del día. Josefina Arao nos propone hablar de qué pasó con Isabel Allende, de lo extraño que escuché el fin de semana sobre Isabel Allende en Estado Nacional. Paulina Dovanovich dijo que por qué no la habían blindado Isabel Allende políticamente y por qué no la habían nombrado ministra o embajadora. Me parece que no era tan buena idea eso. La escandalera que podría haber sido peor que la compra o la venta de la casa, ¿no? Sí, muy singular comentario. Sí, fue tema obligado del fin de semana en distintos programas, en las columnas, en las notas en prensa, con razón. Es un hecho que reviste demasiadas cosas, o sea, tiene como una carga simbólica muy fuerte, tanto por la familia involucrada como por lo que significaba esto para el gobierno, como por lo inédito del tipo de fallo del Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, obviamente copó la discusión y con razón, y creo que vale la pena seguir decantando esto. Tú anotas ese otro comentario, pero yo lo traía a propósito de la entrevista a Máximo Pavés, que fue el representante de Chile Vamos ante el TC por este recurso. Una buena entrevista. Además me parece interesante escucharlo a él como protagonista, ¿cierto? Como no es figura de primera línea, en general no aparecen sus reacciones, pero me parece que sirven para precisar bien los ejes del problema, ¿no? Para terminar de entenderlo, que por un lado está obviamente la dimensión que involucra al gobierno y en particular al presidente, que como dice Max Pavés, firma este decreto, ¿cierto? Que todavía, por el cual todavía se siguen debiendo explicaciones, dice él, que es lo que justifica que miembros de la oposición, ¿cierto?, se estén planteando. Guille Ramírez dijo que no, pero se están planteando, ¿cierto?, algunos grupos seguir alguna agenda respecto a las acciones del presidente. Acusación constitucional. La acusación constitucional en particular. Por otro lado, las responsabilidades que competen a la otra parte de toda esta polémica, ¿cierto? Que tiene que ver con Maya Fernández y en el caso ahora de este fin de semana con Isabel Allende, ¿no? O sea, la responsabilidad que les cabe a ellas en todo este entuerto y que levantan, lo conversábamos un poco en off con Pato, qué mecanismo ya más incluso de orden psicológico, ¿no? Esclarecido el paso a paso. Explican esta suerte de audacia, de imprudencia, en fin, impunidad, derechamente ilegalidad, ¿no? ¿Qué mecanismo explica? ¿Podríamos explicarlo respecto al gobierno? ¿Es incompetencia simplemente o hay algo más que tiene que ver con lo que decía Carlos Peña, ¿cierto? De una tan fuerte convicción de la superioridad de los principios defendidos que te deja como por encima de las reglas, puede ser parte de las explicaciones, pero en el caso de Isabel Allende también, ¿qué explica esta suerte de al menos ceguera, ¿cierto? Para una figura del peso y del conocimiento del Estado y de la legislación que tiene alguien como ella, ¿no? Y que la deja involucrada en algo así. ¿Qué explica en último término que algo como esto haya podido llegar a ocurrir, ¿no? Y yo creo que es un nudo en el que vale la pena detenerse porque grafica parte de las dificultades que enfrenta la izquierda hoy por hoy. Ayer hablaba con un frente amplista de tomo y lomo, me decía lo siguiente: miren, los socialistas se están aprovechando de esto porque saben que nosotros con Allende no nos vamos a meter. Pero, sí, metimos la pata, harta gente nuestra metió la pata, muchos abogados metieron la pata, pero, lo que dice la Josefina, pero el socialismo, Isabel Allende, ¿cómo no se dieron cuenta que aquí había una ilegalidad y una inconstitucionalidad? En marzo del 2024, un abogado de apellido Cortés le hizo ver al abogado de la familia Allende que todo estaba precioso el proyecto, pero había un problema, que habían dos autoridades de la República involucradas en el negocio. Marzo del 2024, pasó un año y no hicieron nada. Mira,
estamos llegando a un momento en que este es de los temas que ya uno le ha revuelto tanto, digamos, con un palo la olla que podríamos... Monsalve en su minuto, no se podía hablar de nada más. Hermosilla. Hermosilla. Claro, que son cuestiones... bueno, siempre que hay como una noticia, el presidente, el Senado, empieza el cuento, que podríamos como tratar de ir como sacando conclusiones, así como, y no como hablarlo como que estuviéramos hablando todo de nuevo, porque casi todo lo que hemos hablado, vamos a hablar, se ha hablado. A mí me parece que, en primer lugar, este es de esos casos donde lo que aquí sucedió es bochornoso, es un error por donde se le mire. Unos podrán decir inexperiencia, incapacidad, esos azares fortuitos que impiden resolver algo, digamos, cuando han habido 10.000 oportunidades para resolverlo, lo que sea. El asunto es que no hay manera de explicarlo sin decir esto es un bochorno, punto, ya, eso en primer lugar. Y ese bochorno tiene como primer responsable al gobierno, porque un gobierno que tiene un aparato legal que está llamado a hacer las cosas bien, etcétera, tienen que saltar las alarmas ante algo como esto. Por lo tanto, yo diría eso en primer lugar, hay ahí una responsabilidad y algo que se hizo mal y que es insólito. Tiene como segundo responsable, evidentemente, a la familia Allende, al Partido Socialista, a la Fundación Salvador Allende y a toda esa también segunda institucionalidad donde hay una senadora, una ministra y un montón de abogados y que tienen que ser capaces de haber visto. Si no lo vio el gobierno, que ya es insólito. Sí. Es insólito verlo ellos. Tampoco lo vieron. Por lo tanto, solo escupir para el frente sin hacer un mínimo de reconocimiento de eso es más o menos absurdo. Después empieza a generar además una conversación asfixiada y muy loca, que es parecido a como cuando aparece en esto está Paulina Bodano discutiendo si va de candidata o no a competir la Carolina Toá. Y es que yo creo que se cometen irracionalidades porque la conversación se encierra en un salón, en un tono. Entonces, por ejemplo, la idea de cómo no le dieron un cargo a la senadora. Eso conversado en una lógica como entre partidos, de ver cómo arreglarlo entre partidos, es bastante entendible. Oye, ¿cómo no se les ocurrió para evitarle este bochorno y esta cuestión, darle una embajada? Esto ocurrió harto, se habló bastante, digamos. Claro, porque podía salir del Senado antes que... ¿Por qué no la mandaron de embajadora, por ejemplo? Para liberarla del momento del fallo del tribunal. Momento del fallo. Efectivamente, si tú esto lo pones fuera, o sea, a ver, si lo pones adentro de la conversación entre políticos, puede resultar súper atendible. Claro, evita un problema entre socialistas, frente amplistas, gobierno y no sé qué. Si tú lo pones en una conversación nacional, es inaceptable, digamos. O sea, es algo que no es peor que la enfermedad. Completamente inaceptable. Y es parecido esto a lo que sucede cuando también desde el gobierno dijeron, se dice que este fallo siembra un mal precedente. Pésima cuña también. La pésima cuña, porque la verdad es que depende cómo se mire, este es un muy buen precedente. En el sentido de que muestra que mientras todos gritan en distintos momentos que aquí no hay Estado de Derecho, que la institucionalidad sigue, aquí sigue rigiendo la ley, se sigue siendo capaz de resolver cosas más allá de las militancias de los jueces, etcétera, etcétera. Y por más conspicua que sea el personaje, igual aplica la ley. Tiene un tema que es muy, muy complejo siempre en la democracia, sí, que es cómo puede perder un cargo alguien que lo ha recibido por elección popular. Ese es un tema muy importante. Que no se entendía cuando había que sacar al pelado Bade en la convención, que ponen problema acá, porque es muy, muy complejo. El cargo de elección popular, ¿quiénes tendrían que ser quienes lo revocan? Los que lo dieron. Entonces tú tendrías, si pudiera funcionar así las cosas, tendría que volverse a preguntar a los votantes si volverían a elegirla sabiendo lo que ha sucedido o no, o encontrar las muy, muy contadas razones que vuelven inaceptable que una persona, si sea nombrada por elección popular, ejerza un cargo. O sea, esto lo digo para separado, porque estas cuestiones después nos las vamos a encontrar muchas veces en la historia. Y derecha, izquierda, centro, no sé qué. ¿Cómo se pierde
¿Cómo tú le haces cesar en un cargo a un senador? ¿Desde qué institucionalidad eso se puede? ¿Y bajo qué argumento? Es un tema delicado. Ahora, Es- perdón, la institucionalidad, nosotros, la República, se dio esa norma, que el Tribunal Constitucional puede despedir a una senadora. Es que lo hace el TC Claro. apelando Sí. al respeto de la Constitución. O sea, Correcto, además es una situación bien como muy singular y acotada en cualquier caso y que es pertinente la pregunta de Pato, digamos, o sea, y que se puede ampliar además a cómo se reemplaza, ¿no? No solamente la pregunta por qué pasa con un cargo que ha sido de elección popular, sino cómo es reemplazado ese cargo. Entiendo además que lo nombra Hoy día el partido. El En partido. todo caso que tiene sentido igual, ¿no? Sí, Porque ¿viste la porque ellos explicación que eligen. dio el partido en esto, el Partido Socialista? Que ellos por tradición reemplazan con Claro, alguien de la de la- misma tendencia interna. No es Alameda, entonces. Y ahí la cuestión se empieza a enredar porque tú decís, esa lógica que el partido tiene para definir a ese que lo va a reemplazar Por tradición. coincide en algo Con los motivos de las con los personas. motivos de las personas para haber No. votado. No, pero- Alguno de los votantes de Isabel Allende pensó que la votaba porque pertenecía Y a menos grandes hoy alamedas día. del interior del Partido Socialista. Y menos hoy día con la desidentificación ideológica que existe a nivel ciudadano, pero en todo caso, la institucionalidad de la República se sostiene por criterios, por así decir, propiamente democráticos, que tienen que ver con la soberanía popular, pero también por mecanismos de contención, protección, de control, etcétera, entre los cuales está esta instancia, ¿no? En la que justamente se apela al respeto de una legalidad a la que estamos todos sometidos, y es en virtud de eso por el cual se cesa o el tribunal justifica los motivos por los cuales se cesa en el cargo a la senadora, más allá de lo impactante, que sea tan impactante, que es histórico como resultado, ¿cierto? Ahora, yo creo que es interesante, yo no termino de resolver, creo que es una pregunta que queda abierta, más allá que, como dice Pato, ya esto se ha conversado harto, pero en qué plano está la explicación, ¿cierto? ¿Qué mecanismos también ya de orden psicológico operaron acá para explicar esta acumulación de errores, para decirlo en el sentido más amable, ¿no? Y respecto de las reacciones del gobierno, se comentó mucho, porque fue muy mala la declaración de la vocera del mal precedente. Se expuso, además, de forma inmediata a una respuesta muy contundente en defensa, ¿cierto?, del funcionamiento de la institucionalidad. O sea, el mal precedente es la respuesta que da el gobierno, ¿cierto? Su respuesta tenía que ser, o bien acatamos lo que diga un organismo autónomo, o bien no nos pronunciamos sobre ello, ¿no? Pero no tenía que ser esa valoración. Pero además yo agregaría las reacciones del gobierno, las del propio presidente, que le gusta mucho Twitter, o X, perdón, que yo dejé Twitter cuando todavía se llamaba Twitter, que habla a mí me llama mucho la atención como comentarista, y hace una declaración muy, muy bonita retóricamente, ¿cierto?, en homenaje a la familia Allende, pero como si fuera un ciudadano más de la comuna, espectador. ¿no? Un espectador, un comentarista, ¿no? Y no el presidente de la República, involucrado además protagónicamente en este episodio, firmando el decreto y, en fin, con toda la iniciativa que sabemos que tiene en esta materia. Entonces, me parece que eso complejiza aún más la mala reacción del gobierno a los hechos. Pato Fernández. A ver, un par de comentarios. Solo para reafirmar, por ejemplo, el problema de sacar a una persona electa, para que entendamos cuán enredado puede ser. Imagínense que el Tribunal Constitucional hubiera actuado políticamente y no legalmente, como muchos esperaban. O sea, Como muchos les pedían, ¿no? como muchos Que les es lo que pedían. se le ha acusado muchas veces al TC, Ya. es Claro. una instancia polémica. Correcto, es una instancia súper polémica. Si tú te figuras que esa instancia polémica hubiera actuado por presiones, se habría sacado por cálculos muy chicos y por presiones partidarias a alguien que fue elegido popularmente. Y no estaríamos hablando lo mismo. Estaríamos seguramente discutiendo el escándalo que esto implica. Ponlo esto, cámbiale. Que la salvaban, digo. Ponle el signo político que quieras al Ya. caso. O sea, que por presiones termina cayendo un senador o senadora de tal o cual lado, cuando los abogados después discuten si esto correspondía o no. Aquí, lo que hace que no sea un mal precedente es que legalmente esta cuestión parece bastante limpia, pulcra y coherente. Y la votación bien unánime.
Claro, pero ya además es coherente. O sea, hay una Por el tipo de ilegalidad identificada, eso se lo responde Carlos Peña a la respuesta de Jorge Correa. Hay una norma constitucional que no es necesario ser experto para leerla. Uno entienda que aquí había un problema. Y no es interpretable. Que no es lo mismo que decir que la senadora es una delincuente, no sé qué, pero tenemos un problema constitucional en esta cuestión. Eso más o menos claro. Entonces, pero es importante considerar qué hubiera sucedido si efectivamente un tribunal constitucional hubiera actuado en vez de legalmente, como otras muchas veces se le ha achacado, por presiones políticas. Estaríamos ante un escándalo. Ahí sí sería un precedente muy nefasto. ¿Ah? Eso va a ponerlo en la cuestión. Segundo, que yo creo que acá se está dando también producto de esto, se ha detonado suspicacias, malas ondas, etcétera, que históricamente ha habido también entre grandes mundos del PS y el Frente Amplio, que se han mantenido acallados durante el gobierno, que se han mantenido escondidos, pero no son universos. Fidel Espinosa. No son universos que se adoren, digamos. No. Todo lo contrario, cuando yo estaba, por ejemplo, en la convención, yo participaba en el colectivo socialista, los socialistas consideraban que los frente amplistas eran una banda de cuicos, digamos. El senador Lagos fue bien duro, de hecho, la semana pasada. Los veían así, o sea, no era una cuestión, no eran hermanos, no, era una... Y yo creo que algo de esto ha como liberado también fuerzas, digamos, que estaban ahí, que más allá del caso concreto y puntual, claro, ahora los culpan de humillar la figura de Allende, etcétera. Acuérdate que la primaria pasada hubo el escándalo de las inscripciones y vetaron al PPD, lo bajaron de la lista y el PS se bajó. O sea, ahí fue combo y combo. Y al poco rato tuvieron que llamar a Toá del PPD, a ministro del Interior. Y hablaban de que ofendían el partido de Salvador Allende. Exactamente. Álvaro Elizalde dijo eso y Álvaro Elizalde es ministro del Interior. Correcto. Y finalmente, y el último comentario, dado que estamos como tratando de sacar ya conclusiones de esta cosa tan hablada, yo no sé, yo le recomendaría también a sectores de derecha controlar el hambre. O sea, aquí te serviste un guiso, hay una cuestión, cayó la senadora, no está la ministra. Cuando la furia o la ambición se pasa de largo, se suele echar a perder, digamos, algo. El guiso. Y efectivamente, claro, ahora llegar al presidente, no sé, yo creo que suena a excesivo. He escuchado... Lo que pasa es que la falta de control del hambre ha sido transversal en este país en el último tiempo. Todo entonces, lo que hablamos, a los que la recuerdan ahora, todo lo que hablamos, le da rabia a los otros porque se les olvidó, ¿no? El abuso de la acusación constitucional. Tenemos miles de ejemplos, hemos ido a ello. Yo insisto en esto desde hace demasiado tiempo. Todo lo que hemos hablado acá en esta cuestión, pido que se me considere para cualquier lado. Cuando estoy hablando de lo delicado, por ejemplo, de sacar de un cargo de elección popular a alguien electo, no estoy hablando de un elegido de izquierda. Vale para cualquiera. Cuando uno habla de cuidar la privacidad de las personas, de lo delicado que puede ser, vale para todos los casos habido y por haber. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, esto es la institucionalidad y este es el valor de la legalidad. Claro. O sea, en eso consiste. Guillermo Ramírez, me parece, el fin de semana... me parece que está en ese lugar, ¿no? O sea, respecto de la acusación constitucional, a diferencia de otros sectores. Ahora el problema es que como efectivamente, o sea, la advertencia de Pato es pertinente porque efectivamente no es solo que el TC haya podido actuar en otras instancias de forma interesada, ¿cierto? Por decirlo de algún modo, porque que se actúe políticamente no tiene por qué ser necesariamente problemático, pero digamos interesado para ser más preciso en los términos y de modo por lo mismo cuestionable. Además se ha acudido a él de modo muy cuestionable también, ¿no? O sea, se ha cuidado poco la institucionalidad del TC y se le trata como mal precedente según el caso en función de cuánto te afecta o no, ¿no? No es solo el problema del TC, sino
sino también es un problema de los que están alrededor y no han sabido cuidar una institucionalidad que, por cierto, y esto siempre se ha dicho, ¿no? Puede ser necesario preguntarse por cómo se mejoran este tipo de instancias, pero parece que cumplen un papel y que tiene sentido que las democracias cuenten con instancias de esta naturaleza para contener abusos, ilegalidades, errores, etcétera, como el que hemos estado comentando ahora. Pero el problema efectivamente es que como hubo un abuso en el modo de acudir a él, hace difícil evaluar cuán justificadas pueden estar las apelaciones a esa instancia, ¿no? Porque no siempre va a ser improcedente una acusación constitucional, ¿no? Yo no me voy a meter a responderlo ahora. Yo creo que políticamente no tiene sentido. Yo creo que es debilitador. En general se fracasa. Además, tiene muchas exigencias. En fin, no me parece que se justifique ni política ni estratégicamente. Pero no siempre es ilegítimo, ¿no? Y el problema es que se ha abusado tanto del recurso que ya parece que siempre es aprovechamiento o hambre desbocada, ¿no? Sí, además yo creo que hay una parte de la derecha que prefiere, a partir de las encuestas, todo, dejar la situación más o menos quieta y tranquila en la medida que Matei está arriba y no desordenar esto y provocar cuestiones que traen efectos colaterales que nadie puede cuantificar. Pues. O sea, sí, claro, fracasa la intención de sacar al presidente Boric. O sea, y si no fracasa también es un problema. O sea, imagínate tú eso. Más allá del gano yo, ganas tú, qué sé yo. Se saca al presidente por un lío de una casa. Claro. ¿Y qué Osandón de presidente? No, pero ya más, ¿es una situación deseable? No, pues, o sea, ni cuando fue contra Piñera, ni cuando ahora. Fue la misma conversación. Sí, desde loco. Oye, ya, nos vamos, pero antes saludamos a nuestro pisador y también tenemos las efemérides. Les cuento que el año 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Cámbiate hoy a Softland Cloud desde 0.6 UF. Masiva mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Paga durante abril tus contribuciones en 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander. Cae del 1.19%. Aprovecha este beneficio desde el 1 al 30 de abril de 2025. Conoce más en santander.cl. Santander es el momento. Y en la actualidad nacional destaca la noticia que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Página 13. Escuchamos a los buenos de Rolling Stone porque el año 1962 el señor Jagger y el señor Richard conocieron a Brian Jones. Y poco tiempo después de ese encuentro formarían una de las bandas más importantes de la historia del rock mundial, los Rolling Stones. ¿Qué le gustan más, los Rolling o los Beatles? Fernández. Bueno, una elección que me encantan los Rolling. Sí, ahora me fascinan los Beatles, por lo tanto no es que te gusta yo no más. puedo elegir, no voy a elegir. Pero hay algo en el corazón de uno que es más Rolling. Que es más Rolling. Claro. Pero ya como identidad. Sí. Yo siempre pensé que Paul McCartney era George Jackson y Gabriel Boric era Mick Jagger. En 1954 nace el actor chino Jackie Chan. Jackie Chan, qué películas más malas, Dios mío. El 7 de abril, en 1889, nació Gabriela Mistral. En 1948, la ONU entra en vigor la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ahora tan vilipendiada. También en el año 55 se fundó el OIOI, el Club Deportivo O'Higgins de Rancagua. El año 1995, el presidente Eduardo Frei y Fidel Castro restablecen relaciones comerciales entre Chile y Cuba. El año 2009, Fujimori es condenado a 25 años de cárcel y el 2018, el presidente brasileño Lula se entrega a la policía para cumplir una condena de 2 años por corrupción. Y está cargadito esto
a las páginas judiciales. Entonces, si son presidentes, o eran presidentes. Bueno, uno es presidente. Ya, esto ha sido todo por hoy. Esperemos tener recuperado el gran Iván Valenzuela mañana. Ha sido un gusto, como siempre, que tengan un excelente fin de día. Chau.